9 de octubre de 1952. Un estruendo ensordecedor desgarra el cielo de Córdoba. El Pulqui segundo, la máxima joya tecnológica de la Argentina, se desintegra en el aire. Entre los restos humeantes y el metal retorcido, yace el cuerpo sin vida del piloto de pruebas alemán Otto Behrens. El silencio que siguió a la explosión fue el presagio de una tragedia nacional. Apenas 2 años antes, este mismo cielo había sido testigo de un milagro. Argentina había sacudido al mundo entero al convertirse en la sexta nación del planeta en fabricar su propio avión a reacción. La prensa internacional hablaba de una nueva superpotencia industrial emergente. Teníamos oro en las reservas, fábricas ultramodernas y a los mejores ingenieros aeroespaciales de la época. Sin embargo, en menos de una década, aquel sueño de dominar los cielos se estrelló contra la dura realidad. Las líneas de ensamblaje quedaron completamente abandonadas. Los metales se oxidaron y una generación entera de mentes brillantes se quedó mirando al vacío. De ser pioneros mundiales, pasamos a la nada misma. ¿Cómo es posible que un país con recursos casi inagotables, la infraestructura más avanzada de Sudamérica y genios de la aviación a su disposición, haya estrangulado con sus propias manos al proyecto más ambicioso de su historia? ¿Qué fuerzas ocultas derribaron al Pulqui antes de que pudiera volar hacia el futuro? Esta no es solo la historia de un avión que falló por problemas técnicos. Este es el expediente confidencial del colapso de todo un ecosistema industrial. Es la crónica cruda de lo que ocurre cuando la soberbia política devora a la ciencia y el precio incalculable que paga un país cuando decide amputar sus propias alas. El año es 1946. Mientras gran parte de Europa yace convertida en un inmenso cementerio de acero retorcido y ciudades humeantes tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la República Argentina respira un aire de opulencia embriagadora. Las bóvedas del Banco Central en Buenos Aires están literalmente abarrotadas de lingotes de oro. Históricamente conocida como el granero del mundo, la nación se ha enriquecido a un ritmo febril, alimentando a un planeta hambriento. Sin embargo, en los pasillos del poder político, dominados por la imponente figura del presidente Juan Domingo Perón, late una ambición inquebrantable. Exportar carne, cuero y trigo ya no es suficiente. Para garantizar una verdadera soberanía, Argentina debe dar un salto evolutivo radical. La visión del Estado es monumental: transformar de golpe a una república de economía agraria en una superpotencia industrial autónoma. La directiva es clara: la nueva Argentina no se conformará con comprar la tecnología de las potencias hegemónicas, la va a fabricar en su propio suelo. El centro neurálgico de esta revolución no se instala en la cosmopolita ciudad de Buenos Aires, sino 700 kilómetros hacia el interior, al pie de las sierras. Córdoba. Allí, el Instituto Aerotécnico, erigido sobre los robustos cimientos de la histórica fábrica militar de aviones, comienza a experimentar una metamorfosis salvaje. Lo que alguna vez fue un complejo productivo a escala modesta, se convierte rápidamente en una ciudad industrial de dimensiones épicas. Miles de obreros, técnicos e ingenieros convergen en enormes galpones de chapa y concreto. El aire cordobés se satura con el olor a aceite lubricante, aluminio cortado y el martilleo incesante de las prensas pesadas. El gobierno inyecta un presupuesto que parece inagotable, respaldado por un mandato contundente. Argentina debe irrumpir en la vanguardia de la era del jet. A nivel mundial, la aviación atraviesa su mayor transformación histórica. La propulsión a reacción está aniquilando a las tradicionales hélices, y solo un club extremadamente exclusivo, conformado por Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, domina los cielos. Para cortar décadas de investigación científica, el gobierno argentino toma una decisión estratégica y audaz: abrir sus fronteras de par en par a los cerebros europeos que huyen de las ruinas de la guerra. Es así como aterriza en el país Émile de Watin, un brillante, aunque controvertido, ingeniero aeronáutico francés. Encontrando en Argentina el paraíso terrenal para cualquier diseñador: voluntad política absoluta, mano de obra masiva y chequeras en blanco, de Watin recibe una misión que no admite demoras ni fracasos: construir el primer caza a reacción de América Latina.
El proyecto es bautizado como IAE-27 Pulqui, que en la lengua de los pueblos originarios mapuches significa flecha. Los talleres trabajan a un ritmo frenético, de día y de noche. Cientos de obreros, muchos de ellos recién llegados del trabajo rural, son reentrenados contra reloj para manipular metales con precisión milimétrica. El fuselaje del prototipo, pintado de un rojo carmesí vibrante que roba el aliento, comienza a tomar forma física. Dado que Argentina aún no posee los conocimientos ni la metalurgia para fundir sus propias turbinas, el Estado utiliza sus abundantes reservas de libras esterlinas para comprar un motor Rolls-Royce Derwent Kitty directamente desde Gran Bretaña. Es un ensamblaje vertiginoso de genio extranjero, ambición política y esfuerzo obrero. Llega el momento de la verdad. 9 de agosto de 1947. En la extensa pista del Instituto Aerotécnico, la tensión es asfixiante. El teniente primero Edmundo Osvaldo Weiss, uno de los pilotos más laureados del país, asegura su casco y entra en la estrecha cabina del Pulqui Pri. El encendido de la turbina Rolls-Royce produce un silbido agudo, casi ensordecedor, escalando rápidamente en decibeles. Un rugido alienígena para una nación acostumbrada únicamente a los motores de pistón. Wise libera los frenos, la flecha roja acelera con furia, eleva el morro y con una elegancia inesperada corta el viento despegando hacia el cielo despejado de Córdoba. El vuelo inaugural es un éxito rotundo. Cuando el avión vuelve a tocar la pista, Argentina acaba de reescribir la historia tecnológica de la región. Los titulares de la prensa internacional estallan en asombro. La nación sudamericana se ha convertido oficialmente en el sexto país del planeta en volar un jet de diseño propio. La maquinaria de propaganda estatal exprime el logro al máximo. El Pulqui Pineno es exhibido ante multitudes eufóricas en la mítica avenida 9 de Julio. Es el símbolo físico, ruidoso e innegable de que la dependencia extranjera ha muerto. El cielo, aparentemente, es el límite. Sin embargo, detrás de los flashes de las cámaras, de los discursos triunfalistas en los balcones y del brillo pulido de aquel fuselaje rojo, se esconde una realidad profundamente frágil. En el mismo segundo de mayor gloria nacional, se acaba de sembrar la primera semilla del colapso. Desde el rigor estrictamente técnico, el Pulqui Prini nace obsoleto. El ingeniero de Huatín diseñó la nave con alas rectas, una arquitectura aerodinámica que las potencias globales ya estaban desechando rápidamente a favor de las alas en flecha para poder dominar las altas velocidades. El prototipo es inestable, su autonomía es críticamente baja y carece de cualquier utilidad militar real. Pero hay un abismo estructural mucho más letal, uno que ningún cartel propagandístico puede tapar. Argentina tiene el oro para comprar tecnología de punta y la fuerza bruta para ensamblarla, pero carece por completo de una industria pesada y metalúrgica de base. No existen en todo el territorio nacional plantas capaces de producir aluminio de grado aeronáutico a gran escala. No hay proveedores locales que puedan forjar las aleaciones de acero especial requeridas para soportar el infierno térmico de una turbina. La matricería de ultraprecisión es prácticamente inexistente. Cada remache especial, cada cable calibrado y cada panel debe ser importado de urgencia o fabricado artesanalmente a un costo absurdo. El Instituto Aerotécnico es, en el fondo, un espejismo glorioso, una isla de hipertecnología rodeada por un océano de limitaciones industriales. Guiado por la impaciencia, el Estado ha decidido construir un rascacielos, comenzando por el tejado y olvidando por completo los cimientos. El reloj ha empezado a correr. La vorágine política exige más resultados, más grandes y más rápidos, ejerciendo una presión brutal sobre una infraestructura incipiente que pronto chocará violentamente contra los límites inflexibles de la física y la economía. El Pulqui Primary ha demostrado que el país es capaz de soñar, pero el verdadero desafío apenas asoma en el horizonte. El Pulqui primero había cumplido su misión como artefacto de propaganda, pero en los hangares del Instituto Aerotécnico de Córdoba, todos sabían la verdad. Tecnológicamente, era un callejón sin salida. Las alas rectas diseñadas por el francés de Wettin ya pertenecían al pasado. Si Argentina realmente quería competir en las grandes ligas de la era del jet
y dominar las altas velocidades, necesitaba un salto cuántico. Necesitaba a las mentes que estaban reescribiendo las leyes de la aerodinámica. En el tablero geopolítico de la inmediata posguerra, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética lanzaban operaciones secretas, como Paperclip, para disputarse el botín más valioso del Tercer Reich, los científicos alemanes, Argentina decidió jugar su propia partida de espionaje. El gobierno de Juan Domingo Perón ordenó a sus redes diplomáticas en Europa localizar y reclutar a los genios de la aeronáutica que deambulaban sin rumbo por una Alemania en ruinas. El objetivo número uno tenía nombre y apellido: Kurt Tank. No se trataba de un ingeniero más. Tank había sido el director técnico supremo de la temible Focke-Wulf, creador del legendario caza FIW 190 que había aterrorizado a los cielos de Europa, y una de las mentes más brillantes de la aviación del siglo XX. Acosado por las potencias vencedoras, Tank aceptó la oferta sudamericana. A fines de 1947, utilizando una ruta de escape a través de Dinamarca y portando un pasaporte falso que lo identificaba como el profesor Dr. Pedro Matis, el genio alemán desembarcó en Buenos Aires. Pero Tank no llegó solo. Detrás de él, en un sigiloso puente marítimo, arribó un batallón de más de 60 especialistas, ingenieros de élite, matemáticos, técnicos de precisión y avesados pilotos de prueba de la Luftwaffe. De la noche a la mañana, las sierras de Córdoba se convirtieron en un extraño y fascinante enclave germano-argentino. En los pasillos de la fábrica, el acento cordobés se mezclaba con las órdenes precisas dadas en alemán. Había un choque cultural innegable, pero también una alineación perfecta de ambiciones. Los alemanes querían resucitar sus proyectos prohibidos, y los argentinos querían conquistar el cielo. Cuando Kurt Tank evaluó el prototipo del Pulky Pruino, su veredicto fue lapidario. No servía ni como base de estudio. Había que empezar absolutamente de cero. De sus maletas confidenciales extrajo los microfilms y planos de un proyecto ultrasecreto que había quedado inconcluso en los tableros de dibujo de la Focke-Wulf durante los estertores de la guerra, el TA-183. Sobre esa base, el equipo comenzó a trazar las líneas del nuevo caza nacional. El avión que comenzó a tomar forma, bautizado oficialmente como IAE 33 Pulky II, era una bestia aerodinámica completamente diferente. Incorporaba la revolución que definiría la Guerra Fría, las alas en flecha. Con una inclinación radical de 40 grados, el diseño estaba pensado específicamente para cortar el viento y acercarse a la mítica barrera del sonido. Su silueta era inconfundible, rematada por un estabilizador horizontal montado en lo más alto del timón de dirección, una configuración conocida como cola en T. En sus entrañas latiría un poderoso motor británico Rolls-Royce Nenebundo, capaz de generar un empuje brutal. Construir semejante máquina en la Argentina de 1949 fue una hazaña técnica desmesurada. Los ingenieros alemanes diseñaban piezas de extrema complejidad que los operarios argentinos, con una capacidad de adaptación asombrosa, debían forjar y ensamblar lidiando con la falta de maquinaria especializada. Cada componente del Pulky II fue una victoria del ingenio sobre la carencia. El 16 de junio de 1950, el capitán Edmundo Osvaldo Weiss elevó el primer prototipo funcional sobre la pista de Córdoba. El vuelo inaugural fue un éxito que superó las expectativas de sus propios creadores. Sin embargo, el clímax absoluto de esta epopeya, el momento exacto en el que Argentina tocó la cima del mundo, ocurrió meses después, el 8 de febrero de 1951, en el Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Esa tarde, el cielo porteño se partió en dos. Ante la mirada exultante del presidente Perón, diplomáticos extranjeros y una multitud civil ensordecida, el propio Kurt Tank, enfundado en su traje de vuelo, tomó los mandos del Pulky II. Con una destreza magistral, el veterano alemán hizo rugir la turbina y lanzó al caza a pasadas rasantes sobre el Río de la Plata, alcanzando velocidades superiores a los 1000 kilómetros por hora. La nave era un relámpago plateado, ágil, agresiva y majestuosa. La revista estadounidense Aviation Week y los principales medios de Europa publicaron fotografías del caza argentino.
En ese instante fugaz, el Pulki II no tenía nada que envidiarle al MiG-15 soviético o al F-86 Sabre estadounidense. Argentina se había sentado a la mesa de los titanes. Sin embargo, detrás del humo blanco de los festejos y las portadas triunfalistas de los diarios, en las oficinas de Córdoba comenzaba a gestarse una guerra fría, silenciosa e interna. Se estaba abriendo una grieta peligrosa entre dos mundos irreconciliables. Por un lado, Kurt Tank y su equipo profesaban una religión inquebrantable: el método científico, la paciencia y el perfeccionismo técnico. Para ellos, el Pulki II era solo un prototipo experimental que requería años de ajustes, pruebas de estrés y rediseños antes de ser seguro para el combate. Por el otro lado, las autoridades militares y la cúpula política argentina operaban bajo una urgencia completamente distinta. Necesitaban resultados inmediatos. La propaganda estatal exigía que el avión entrara en producción masiva ya mismo para demostrar la superioridad del modelo económico. La arrogancia política empezaba a presionar los límites de la física. El choque entre la implacable realidad técnica y la impaciencia del poder político estaba a punto de transformar el mayor orgullo de la nación en una trampa mortal. Las crónicas oficiales y los noticieros en blanco y negro del Estado mostraban al Pulqui II surcando los cielos porteños como un dios de metal inexpugnable, un símbolo brillante de la soberanía nacional. Pero cuando los flashes de las cámaras se apagaban y el eco de los aplausos se disipaba en la inmensidad de la pampa, la realidad dentro de los hangares del Instituto Aerotécnico de Córdoba era radicalmente distinta. Detrás de las puertas cerradas, custodiadas por personal militar, el clima no era de celebración, sino de una tensión insoportable. El caza a reacción que había maravillado al mundo era, en la intimidad de los vuelos de prueba, una bestia salvaje, impredecible y sumamente peligrosa. El genio indiscutible de Kurt Tank había empujado el diseño aerodinámico hacia la frontera misma de lo desconocido en esa época, pero al hacerlo, había creado una máquina con un defecto congénito letal. La combinación de las alas en flecha, con un ángulo extremo de 40 grados, y la revolucionaria configuración de cola en T, donde el estabilizador horizontal se monta en la punta del timón de dirección para evitar los gases de escape, generaba un fenómeno aerodinámico perverso y aterrador. A velocidades de crucero normales, el Pulqui II era ágil, dócil y respondía con una precisión milimétrica. Sin embargo, un caza de combate no está hecho para volar en línea recta. Cuando se lo llevaba al límite de su envolvente de vuelo, especialmente en maniobras cerradas con un alto ángulo de ataque o al acercarse peligrosamente a la barrera del sonido, el flujo de aire sobre el fuselaje se alteraba de manera drástica y repentina. Los pilotos de prueba, hombres con nervios de acero forjados en situaciones extremas, como el capitán Edmundo Weiss y el veterano alemán Otto Behrens, comenzaron a reportar en sus bitácoras un comportamiento escalofriante: el temido pitch-up o encabritamiento violento. Sin previo aviso y sin que el piloto tocara la palanca de mandos, la trompa del avión se levantaba bruscamente por sí sola. Al hacerlo, las alas de flecha bloqueaban por completo el flujo de aire limpio hacia la cola en T. En cuestión de fracciones de segundo, el avión sufría lo que en aerodinámica se conoce como una pérdida de sustentación profunda, deep stall. Sin aire fluyendo sobre las superficies de control traseras, el estabilizador quedaba anulado. El piloto, atrapado en una cabina minúscula a miles de metros de altura, se quedaba con los mandos completamente inútiles, sintiendo cómo la palanca flotaba suelta en sus manos mientras el avión se convertía en un bloque de metal muerto de 5 toneladas. El Pulqui II quedaba suspendido en el aire por un instante agónico antes de caer en picada, girando fuera de control hacia el suelo cordobés. Recuperar el avión de este estado requería una fuerza física descomunal, una altitud margen enorme para poder picar y ganar velocidad, y una dosis de suerte que ningún piloto de pruebas quiere tener que utilizar. Weiss y Behrens bajaban de las cabinas empapados en sudor, con los músculos agarrotados y el pulso acelerado. Las reuniones técnicas que seguían a estos vuelos eran tensas y agotadoras. Los ingenieros alemanes, acostumbrados a la lógica estricta de los túneles de viento, comprendían rápidamente que el diseño tenía una falla inherente
que requería una revisión total. El Pulqui segundo era rápido, sí, pero bajo las exigencias del combate real, se convertiría en una trampa mortal para sus propios pilotos. El problema del encabritamiento aerodinámico era un desafío monumental, pero en el mundo del desarrollo de la aviación experimental, las fallas de diseño se resuelven de una sola manera: con paciencia, exhaustivas pruebas matemáticas, maquetas, túneles de viento y cientos de horas de reingeniería. Kurt Tank y su equipo de élite sabían perfectamente cómo solucionar el defecto. Necesitaban rediseñar por completo la geometría de las alas, añadir derivas o bajar el estabilizador horizontal. Era un proceso meticuloso que tomaría años de trabajo silencioso. Sin embargo, el tiempo era el único recurso que el gobierno de Buenos Aires no estaba dispuesto a otorgar bajo ninguna circunstancia. Y fue aquí, en la intersección exacta entre las leyes inquebrantables de la física, la fragilidad de la industria local y la urgencia desmedida de la política, donde comenzaron a abrirse las grietas más profundas y estructurales en el fuselaje del proyecto nacional. La industria metalúrgica argentina, aquella que la propaganda oficial describía en los cines como un coloso en pleno despertar, no estaba preparada para las exigencias implacables y milimétricas de la era del jet. Fabricar un avión a reacción transónico no es lo mismo que ensamblar un tractor, forjar las piezas de un camión de carga o construir un vagón de tren. La aviación requiere materiales con tolerancias de cero error, capaces de soportar fuerzas G extremas y variaciones térmicas brutales. Los ingenieros de Tank pronto descubrieron una barrera infranqueable. El ecosistema industrial argentino carecía de los insumos más esenciales. No había proveedores locales capaces de producir duraluminio de grado aeronáutico, una aleación de aluminio y cobre vital para la piel del avión. Tampoco había fábricas que pudieran forjar el acero de ultra alta resistencia necesario para los trenes de aterrizaje y los anclajes del motor. Cada remache especial, cada junta hidráulica, cada panel de aleación debía ser importado a un costo exorbitante o fabricado artesanalmente en los talleres de Córdoba, un proceso que ralentizaba la producción y multiplicaba las posibilidades de fallas por fatiga de materiales. Mientras los ingenieros luchaban desesperadamente contra estas limitaciones físicas y logísticas, desde los despachos ministeriales en Buenos Aires bajaba una presión política asfixiante. El gobierno del general Perón enfrentaba un panorama interno complejo y necesitaba exhibir resultados tangibles para mantener vivo el relato de la nueva Argentina. Los generales y los funcionarios exigían que el Pulqui segundo dejara de ser un mero prototipo experimental y pasara de inmediato a la fase de producción masiva en serie. Querían ver escuadrones enteros de Pulquis surcando los cielos en los desfiles militares. Kurt Tank, un purista de la ingeniería que había visto los horrores de enviar aviones no probados al frente de batalla en Alemania, se opuso rotundamente. En reuniones cargadas de fricción, advirtió a la cúpula militar que el avión no estaba listo, que la cadena de suministro no existía y que forzar la producción de un caza con problemas de estabilidad aerodinámica era una locura. Pero la arrogancia política cegó la razón técnica. La distancia entre el discurso propagandístico y la realidad científica se volvió un abismo insalvable. El gobierno ordenó acelerar los cronogramas de prueba, saltando protocolos de seguridad básicos en un intento desesperado por cumplir con los plazos políticos. Se impuso la cultura del "lo atamos con alambre" frente a la necesidad de la exactitud alemana. Las presiones para volar más alto, más rápido y más pronto, ignorando las fallas estructurales y la inestabilidad de la máquina, formaron un cóctel letal. Las advertencias de los pilotos de prueba fueron archivadas bajo el peso de la burocracia y la ambición desmedida. La soberbia del poder acababa de dictar una sentencia que no se pagaría con dinero ni con prestigio político, sino con algo mucho más valioso. El escenario estaba preparado para que la física cobrara su implacable peaje. En la implacable disciplina de la ingeniería aeronáutica existe una máxima que no admite excepciones. Los errores de cálculo se pagan en las mesas de diseño, pero las fallas estructurales ignoradas se cobran con sangre. Hacia 1951, el Instituto Aerotécnico de Córdoba
había dejado de ser un hervidero de optimismo para convertirse en una olla a presión. La maquinaria propagandística del Estado continuaba exigiendo exhibiciones y avances constantes para sostener el relato de la potencia sudamericana. Pero en las pistas de prueba, los hombres que debían domar al pulqui Nindo sabían que estaban jugando a la ruleta rusa cada vez que encendían la turbina Rolls-Royce. El capitán Edmundo Osvaldo Weiss, el experimentado piloto que había logrado llevar al primer y segundo prototipo a los cielos, había advertido reiteradamente sobre la inestabilidad letal de la nave en situaciones extremas. Sus reportes técnicos detallaban con frialdad matemática el comportamiento errático de la cola en T y el riesgo inminente del encabritamiento repentino. Sin embargo, en los ministerios de Buenos Aires, los burócratas de turno, ciegos ante la física y desesperados por mostrar resultados, interpretaron estas advertencias no como un defecto del diseño, sino como una falta de audacia. La orden fue tajante, las pruebas debían continuar y el avión debía ser empujado hasta su límite absoluto para certificarlo como caza de combate. El 31 de mayo de 1951, la soberbia política se cobró su primera víctima. El tercer prototipo del Pulqui II fue llevado a la pista para una serie de maniobras de alta exigencia. A los mandos no estaba Weiss, sino otro brillante aviador militar, el capitán de la Fuerza Aérea Bedania Manuel. Era un piloto de combate curtido, con nervios de acero y un profundo conocimiento de la máquina. La mañana cordobesa estaba despejada. Manuel despegó con la potencia al máximo, elevándose rápidamente sobre las sierras. Durante los primeros minutos, el vuelo transcurrió dentro de los parámetros esperados. Pero al iniciar una serie de maniobras cerradas de alta velocidad, el fantasma aerodinámico del Pulqui II despertó. Sin previo aviso, el flujo de aire se desprendió violentamente de las alas en flecha. La nariz del avión se levantó de golpe en un ángulo antinatural, anulando por completo el flujo aerodinámico sobre el estabilizador trasero. El pitch-up había ocurrido. A miles de metros de altura, el caza de 5 toneladas se transformó en un ataúd de metal incontrolable. Manuel luchó con la palanca de mandos, intentando desesperadamente picar la nariz para recuperar la sustentación, pero los controles estaban totalmente muertos. El avión comenzó a caer en una espiral plana. En un acto de supervivencia extremo, el capitán activó el asiento eyectable, una tecnología muy novedosa para la época que el equipo alemán había instalado en el prototipo. La carga explosiva funcionó, expulsando a Manuel de la cabina. Sin embargo, la fatalidad tenía otros planes. La altitud era demasiado baja y la trayectoria de la caída fue tan errática que el mecanismo de apertura del paracaídas falló por milisegundos. El cuerpo del capitán impactó brutalmente contra el suelo, convirtiéndose en el primer mártir de la ambición aeronáutica argentina. La noticia de la muerte de Manuel cayó como una bomba de plomo sobre los hangares de Córdoba. Por primera vez, el silencio reemplazó al ruido de las remachadoras. Los obreros metalúrgicos, los ingenieros locales y los técnicos alemanes se miraban a los ojos compartiendo un mismo sentimiento de culpa y terror. El Pulqui II, aquel símbolo rojo y plateado de la liberación nacional, acababa de demostrar que era un hacedor de viudas. La moral del equipo de desarrollo, que hasta ese momento se sostenía sobre la euforia del pionerismo, sufrió una fractura expuesta que jamás volvería a soldarse. El luto en la fábrica de Córdoba no detuvo la maquinaria burocrática. El gobierno, lejos de ordenar una pausa total para reevaluar la aerodinámica de la aeronave, exigió que se acelerara la construcción de un cuarto prototipo. Para la cúpula política, cancelar el proyecto o admitir una falla estructural severa frente a la prensa internacional era un suicidio público inaceptable. Kurt Tank y su equipo de élite estaban acorralados. Sabían que debían rediseñar radicalmente la sección trasera del avión, pero carecían del tiempo, los recursos financieros y la autorización política para desarmar el proyecto y volver a la fase de túnel de viento. Desesperado, Tank intentó aplicar parches aerodinámicos al nuevo prototipo. Modificó los perfiles de las alas, añadió aletas estabilizadoras y ajustó el centro de gravedad. Eran soluciones de compromiso, intentos agónicos de domar una aerodinámica
que había nacido viciada. Para probar este cuarto modelo, ya no se podía depender de la Fuerza Aérea Argentina. El pánico interno era demasiado grande. Fue entonces cuando Otto Behrens, expiloto de pruebas, jefe de la Luftwaffe y mano derecha de Tank, decidió tomar los mandos personalmente. Behrens era una leyenda viva, un hombre que había sobrevivido a los cielos incendiados de Europa volando cazas nazis experimentales. Si alguien en el planeta podía dominar al Pulqui II, era él. El 9 de octubre de 1952, Behrens se subió al cuarto prototipo para realizar una prueba de vuelo a baja cota y alta velocidad. La tensión en la torre de control de Córdoba era palpable. Tank observaba desde la pista con los prismáticos apretados contra sus ojos. Behrens llevó el avión al límite, realizando pasadas rasantes y giros violentos. Durante varios minutos, pareció que las modificaciones habían funcionado. El avión respondía. Pero la física, una vez más, demostró que no negocia con parches temporales. En medio de una maniobra de ascenso brusco, la falla estructural endémica del Pulqui II regresó con una violencia inusitada. El encabritamiento fue tan salvaje y repentino que sometió al fuselaje a fuerzas G que excedían ampliamente cualquier tolerancia metalúrgica. Ante la mirada horrorizada de Kurt Tank y cientos de operarios, el cuarto prototipo no solo entró en pérdida, se desintegró literalmente en el aire. Un estruendo ensordecedor desgarró el cielo mientras las alas se separaban del fuselaje central, vomitando combustible y metal retorcido. La explosión fue inmediata. No hubo tiempo para asientos eyectables ni maniobras de emergencia. Los restos humeantes llovieron sobre la pista de Córdoba. Otto Behrens murió en el acto, carbonizado entre los hierros del avión que él mismo había ayudado a concebir. Esta segunda tragedia marcó un punto de no retorno. La muerte de Behrens destruyó psicológicamente a Kurt Tank. El genio alemán comprendió en ese instante que el proyecto estaba herido de muerte. No se trataba solo de un problema técnico. Se trataba de un ecosistema que estaba forzando a la ciencia a suicidarse en el altar de la política. Dentro de las instalaciones del Instituto Aerotécnico, el terror se apoderó de los pasillos. Los obreros que forjaban las piezas comenzaron a dudar de su propio trabajo. Los ingenieros militares argentinos, que antes idolatraban al equipo alemán, empezaron a cuestionar abiertamente el diseño de la cola en T. Las reuniones técnicas se convirtieron en batallas campales de acusaciones cruzadas, frustración y desesperanza. Tank solicitó los fondos y el tiempo necesario para rediseñar el Pulqui II desde cero, abandonando la cola en T y adoptando una configuración más conservadora, similar a la del F-86 Sabre o el MiG-15. Pero la respuesta que llegó desde Buenos Aires fue un balde de agua helada. La burocracia estatal no iba a liberar un solo peso más para reingeniería. La época de los cheques en blanco había terminado drásticamente. Lo que el equipo de Córdoba aún no sabía era que el estruendo de la explosión que mató a Behrens estaba a punto de ser silenciado por un ruido mucho más ensordecedor: el colapso absoluto de la economía nacional. El humo negro del cuarto prototipo del Pulqui II aún no se había disipado sobre la pista de pruebas de Córdoba cuando una onda expansiva mucho más devastadora comenzó a barrer el territorio argentino. Dentro de los hangares, Kurt Tank y su equipo de ingenieros alemanes y argentinos creían que su mayor enemigo era la inestabilidad aerodinámica de la cola en T y la presión asfixiante de los altos mandos militares. Se equivocaban de forma trágica. El verdadero verdugo del sueño aeronáutico nacional no vestía uniforme, ni se escondía en los intrincados cálculos de los túneles de viento. Era un monstruo invisible, silencioso y absolutamente implacable: la bancarrota estructural del Estado Nacional. Para entender la magnitud del colapso del proyecto industrial más ambicioso de la historia de Sudamérica, es imprescindible alejar la mirada de los talleres mecánicos de Córdoba y observar el interior de las bóvedas del Banco Central en la ciudad de Buenos Aires. Hacia finales de 1951 y principios de 1952, la embriagadora fiesta económica de la posguerra, esa que había financiado los sueños de grandeza aeroespacial, había terminado de manera abrupta y brutal. Aquella Argentina pletórica de 1946, que se jactaba ante el mundo de no tener espacio físico suficiente
para almacenar sus inmensas reservas de lingotes de oro, se había evaporado como un espejismo en el desierto. El contexto internacional había dado un vuelco letal para los intereses del país. El Plan Marshall, diseñado por Estados Unidos, había inundado a una Europa en reconstrucción con granos y manufacturas norteamericanas, desplazando agresivamente y sin piedad a las exportaciones argentinas. Los precios internacionales de la carne y el trigo, que constituían el verdadero y único motor de la economía nacional, se habían desplomado. Como si la despiadada geopolítica no fuera castigo suficiente, la naturaleza dictó su propia sentencia de muerte. Dos sequías históricas, devastadoras y consecutivas, calcinaron las inmensas llanuras pampeanas. El orgullo de ser el granero del mundo se desvaneció de golpe. De repente en el país apenas tenía que cosechar para su propio consumo interno, mucho menos para exportar. Las exportaciones cayeron como plomo, y con ellas el ingreso vital e indispensable de divisas extranjeras. Sin dólares en las arcas, ni libras esterlinas en las reservas, la colosal maquinaria industrial que el gobierno de Juan Domingo Perón había intentado ensamblar a base de voluntad política comenzó a asfixiarse. En este nuevo y sombrío escenario de austeridad económica, el proyecto Pulqui II pasó de ser el máximo orgullo de la soberanía nacional a convertirse, ante los ojos de los ministros de Economía, en un agujero negro financiero absolutamente insostenible. Desarrollar desde cero un caza a reacción transónico es, incluso para las potencias hegemónicas, un ejercicio constante de incineración de presupuestos. Cada vuelo de prueba exigía una logística monumental. Cada turbina británica Rolls-Royce que se importaba, cada lámina de duraluminio comprada en el exterior a precio de oro y cada pieza de matricería de ultra precisión drenaba las escasas reservas que el país ahora necesitaba desesperadamente para importar combustible básico, maquinaria agrícola y bienes de supervivencia. El gobierno se enfrentó a una encrucijada brutal. La inflación se disparaba a niveles alarmantes. El descontento social comenzaba a burbujear en las calles y los planes de racionamiento asomaban en el horizonte cotidiano de los ciudadanos. Mantener un grifo de financiamiento ilimitado para un avión experimental, que además acababa de cobrarse la vida de pilotos estrella y exigía años de rediseño intensivo, se volvió una herejía política. La orden que bajó desde los fríos despachos gubernamentales hacia las sierras de Córdoba fue tajante e irreversible. Se cortaban los fondos de raíz. La época dorada de los cheques en blanco había llegado a su fin. La asfixia financiera obligó al Estado argentino a ejecutar un giro de timón radical, una maniobra desesperada de supervivencia política que terminaría de clavarle el puñal por la espalda a las aspiraciones aeronáuticas. Para justificar ante la sociedad la enorme inversión y la existencia del gigantesco complejo industrial de Córdoba, y para aplacar las crecientes críticas por el descalabro económico general, el gobierno decidió transformar de cuajo la naturaleza de las instalaciones. El histórico Instituto Aerotécnico fue absorbido y reconvertido en IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Aquel cambio de nomenclatura no era un simple tecnicismo burocrático de pasillo. Era en la práctica un certificado de defunción encubierto para la alta tecnología. El mandato presidencial que llegó a las oficinas técnicas era un reflejo crudo de la nueva realidad nacional. El país ya no necesitaba imperiosamente casas de combate vanguardistas para exhibir en desfiles militares de gloria. El país necesitaba, con carácter de urgencia, tractores para arar la tierra seca, camionetas utilitarias para reactivar el campo y vehículos de bajo costo para contentar a la clase obrera urbana. De la noche a la mañana, las instalaciones de clase mundial que habían sido preparadas meticulosamente para desafiar la mítica barrera del sonido fueron degradadas a simples líneas de ensamblaje de bienes de consumo civil. El contraste visual y psicológico dentro de los enormes galpones de Córdoba era digno de una tragedia griega, una humillación palpable en el aire pesado de las fábricas. A escasos metros de donde los brillantes ingenieros alemanes y los técnicos argentinos más capacitados aún sudaban tratando de resolver ecuaciones aerodinámicas complejas. Operarios sin especialización alguna comenzaban a ensamblar en masa las populares motocicletas Puma.
Donde debían forjarse aleaciones especiales, nacían las carrocerías de utilitarios rústicos, pero inmortales como el rastrojero, y de autos sedán de fibra de vidrio bautizados Justicialista. Las prensas hidráulicas y la matricería que habían sido concebidas para dar forma al fuselaje aerodinámico de un interceptor letal, terminaban estampando impunemente los guardabarros de una camioneta de reparto. Para Kurt Tank y su selecto escuadrón de mentes maestras, la situación representaba una derrota profesional insoportable. Habían cruzado el Océano Atlántico en completo secreto, escapando de las ruinas humeantes de una guerra mundial, con la promesa inquebrantable de tener recursos ilimitados para construir el avión definitivo del futuro. Ahora se encontraban atrapados, impotentes, en el medio de una inmensa fábrica estatal de tractores y motonetas. Las solicitudes de importación de componentes críticos aeronáuticos se apilaban, ignoradas y congeladas, en los escritorios del ministerio. El quinto prototipo del Pulqui II, la nave que debía incorporar todas las dolorosas lecciones aprendidas tras la sangre derramada en la pista y que prometía solucionar finalmente el problema fatal del encabritamiento, quedó varado indefinidamente en la línea de montaje principal. Era un esqueleto desolador de duraluminio plateado, paralizado en el tiempo, acumulando polvo mes tras mes, mientras a su alrededor zumbaban ensordecedoramente las líneas de producción masiva de vehículos civiles. La tormenta económica nacional había logrado de forma silenciosa lo que todas las fallas técnicas y las leyes de la física no pudieron: desconectarle el soporte vital de manera definitiva al sueño aeroespacial argentino. Las luminosas oficinas de diseño, antes rebosantes de planos del futuro, se vaciaron de presupuesto, de energía y de esperanza. El colosal Pulqui II no murió en el fulgor de una dramática explosión final frente a las cámaras, ni fue cancelado por un decreto oficial valiente y tajante. Murió lentamente, de pura inanición. Fue abandonado en la penumbra fría de un hangar cordobés, víctima silenciosa de un país que quiso construir un rascacielos monumental sin haberse preocupado jamás por cimentar las bases, y que, al quedarse sin presupuesto a la mitad de la obra, decidió que era más pragmático usar el acero de las vigas maestras para fabricar herramientas de granja. Sin embargo, el clavo final en el ataúd del proyecto aún estaba por llegar. La crisis económica había logrado debilitar hasta los huesos al coloso de metal, pero sería el veneno del odio político, brutal y ciego, el encargado absoluto de enterrarlo para siempre en la oscuridad del olvido. Si la crisis económica de 1952 había sido una enfermedad degenerativa que debilitó los huesos del proyecto Pulqui II, los eventos de 1955 representarían un disparo a quemarropa directo al corazón. Para entender la aniquilación definitiva de este sueño aeroespacial, es necesario apartar la vista de los manuales de ingeniería y enfocarla en el convulso, inestable y sangriento escenario político argentino. En septiembre de 1955, el país estalló. Un levantamiento cívico-militar, autodenominado Revolución Libertadora, logró derrocar al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, forzando al líder a un largo exilio. Este quiebre institucional no fue un simple cambio de administración gubernamental. Fue un terremoto ideológico absoluto que se propuso arrancar de cuajo, con violencia y resentimiento, cualquier rastro del régimen depuesto. La onda expansiva del golpe de Estado impactó en la ciudad de Córdoba con una ferocidad inusitada. Córdoba no era solo el hogar del Instituto Aerotécnico y de las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, IAME, era también el epicentro geográfico donde se había gestado el levantamiento militar. De un día para el otro, los inmensos galpones de fabricación dejaron de estar bajo el control de ingenieros y técnicos, para ser intervenidos brutalmente por comandos militares armados. El nuevo gobierno de facto instauró una política de desperonización implacable. Para las nuevas autoridades, obsesionadas con borrar el legado del gobierno anterior, el Pulqui II ya no era visto como un prodigio de la ingeniería nacional, ni como una herramienta de defensa estratégica. A sus ojos, aquel fuselaje de duraluminio rojo y plateado era, pura y exclusivamente, un símbolo detestable de la propaganda demagógica peronista. Era el avión del tirano, un monumento al despilfarro
que debía ser desmantelado física y simbólicamente. Las escenas que se vivieron en el interior de la fábrica durante aquellos meses finales de 1955 fueron dignas de un estado de sitio. Las líneas de ensamblaje que ya venían ralentizadas por la falta de presupuesto se detuvieron por completo. Los militares instauraron comisiones investigadoras dentro de los talleres. Obreros especializados, matriceros de precisión y técnicos de aviación, hombres que llevaban años perfeccionando sus oficios y que constituían el capital humano más valioso del país, fueron sometidos a interrogatorios extenuantes. Cualquier empleado sospechoso de haber simpatizado con el peronismo o simplemente de haber estado afiliado a un sindicato fue sumariado, despedido sin indemnización o, en muchos casos, encarcelado. El terror psicológico paralizó los engranajes de la fábrica. Los mamelucos azules de los operarios fueron reemplazados visualmente por los borceguíes y los uniformes caqui de los interventores. En un rubro como la aeronáutica experimental, donde el trabajo en equipo, la confianza mutua y la comunicación técnica fluida significan la diferencia entre la vida y la muerte, este clima de cacería de brujas destruyó por completo el ecosistema laboral. Los planos del quinto prototipo del Pulqui segundo, aquel que supuestamente corregiría la inestabilidad letal que había matado a Otto Behrens, fueron confiscados temporalmente y luego arrojados en cajones húmedos, bajo la mirada despectiva de oficiales que no entendían una sola palabra de aerodinámica transónica. Las herramientas se oxidaron sobre los bancos de trabajo. El silencio en los hangares, antes invadido por el rugido de las turbinas y el golpeteo de las prensas, se volvió sepulcral y asfixiante. El Estado argentino, enceguecido por un odio político visceral, acababa de iniciar el desguace sistemático de su propio patrimonio tecnológico. Mientras la cacería política desangraba a la mano de obra local en los pasillos de la fábrica, en las oficinas de la dirección técnica, Kurt Tank observaba el desastre con la frialdad analítica de un hombre que ya había visto arder un imperio. El brillante ingeniero alemán y su equipo de élite habían escapado de las cenizas del Tercer Reich, huyendo de las represalias políticas, buscando en Sudamérica un refugio donde solo importara la ciencia. Ahora, paradójicamente, la historia volvía a acorralarlos. Para el nuevo gobierno militar argentino, los científicos alemanes se habían convertido en una presencia sumamente incómoda. Eran los invitados VIP del presidente derrocado, contratados bajo condiciones de extrema confidencialidad que las nuevas autoridades veían con profunda suspicacia. De la noche a la mañana, el trato hacia los genios de la Focke-Wulf cambió drásticamente. Los interventores militares comenzaron a cuestionar sus salarios, a demorar la renovación de sus pasaportes especiales y a exigirles justificaciones burocráticas absurdas para cada cálculo matemático que realizaban. Se les cortó el acceso a materiales básicos y se les prohibió realizar nuevas pruebas de vuelo sin un permiso que, en la práctica, jamás se otorgaba. Kurt Tank, un pragmático empedernido, comprendió rápidamente que el sueño argentino estaba muerto y enterrado. No había presupuesto, no había voluntad política y, lo que era peor, no había respeto por el rigor científico. La revolución libertadora no solo había despedido a los obreros, había asesinado el alma misma de la innovación. Con la mente puesta en el futuro, Tank comenzó a escuchar otras ofertas internacionales. La joven nación independiente de India, liderada por Jawaharlal Nehru, estaba buscando desesperadamente talentos para iniciar su propio programa aeronáutico militar, y le ofreció a Tank exactamente lo que Argentina le acababa de arrebatar: respeto absoluto, financiamiento y libertad de diseño. A principios de 1956 comenzó el éxodo silencioso. Sin fanfarrias, sin despedidas oficiales y casi en la clandestinidad para evitar problemas con las autoridades militares, Kurt Tank empacó sus pertenencias. Uno a uno, los cerebros que habían concebido la revolución aerodinámica en Sudamérica renunciaron a sus puestos en Córdoba. Los matemáticos, los especialistas en fluidos, los ingenieros de materiales y los pilotos de prueba alemanes subieron a barcos y aviones con destino a Nueva Delhi y otras capitales europeas. Se llevaron consigo los cálculos en sus cabezas,
La experiencia invaluable ganada con sangre en las pistas argentinas y los microfilms de los diseños futuros. En India, ese mismo equipo de mentes maestras exiliadas de Argentina lograría diseñar y hacer volar con éxito el HAL HF-24 Marut, el primer cazabombardero a reacción desarrollado íntegramente en Asia. En Córdoba, la partida de los alemanes fue el golpe de gracia, la decapitación intelectual absoluta del proyecto. El Instituto Aerotécnico quedó reducido a un cascarón vacío, un gigante sin cerebro. Los pocos ingenieros argentinos que sobrevivieron a las purgas políticas intentaron, en un acto de patriotismo melancólico y desesperado, ensamblar el quinto prototipo del Pulqui segundo con las piezas sobrantes, pero carecían de los conocimientos profundos sobre los últimos rediseños alares que Tank había planificado. Cuando finalmente lograron que este último avión volara de manera intermitente a fines de la década de 1950, ya era demasiado tarde. La tecnología mundial había avanzado a pasos agigantados, cruzando la barrera del sonido como si fuera un trámite. El Pulqui según, que alguna vez amenazó con dominar los cielos del mundo, quedó convertido en una reliquia obsoleta y problemática. La fábrica que soñó con construir 1000 casas terminó sus días produciendo un silencio atronador. El golpe de gracia no fue perpetrado por un misil enemigo ni por una falla técnica insalvable, sino por la intolerancia de un país incapaz de separar la política de la ciencia. La tumba del avión estaba acabada, pero el Estado argentino aún tenía reservada una última y amarga humillación para sellar definitivamente el ataúd. El éxodo masivo del equipo de Kurt Tank hacia la India dejó al proyecto Pulqui II en un estado de coma irreversible. Para finales de la década de 1950, los hangares de Córdoba, que alguna vez fueron el epicentro de la vanguardia aeroespacial de Sudamérica, respiraban un aire de derrota. El quinto y último prototipo del avión había logrado volar, sí, pero lo hizo fuera de tiempo y de contexto. Mientras los pocos ingenieros argentinos que quedaban luchaban desesperadamente contra los problemas de inestabilidad y la escasez de repuestos, el resto del mundo había pisado el acelerador a fondo. La tecnología aeronáutica avanzaba con una brutalidad implacable. En el hemisferio norte, la barrera del sonido ya no era un muro inalcanzable, sino un simple trámite. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban diseñando interceptores supersónicos capaces de volar al doble de la velocidad del sonido, introduciendo radares complejos y los primeros misiles guiados por calor. En comparación, el Pulqui II, diseñado a fines de los años 40 y paralizado por las interminables crisis políticas y económicas de la Argentina, había nacido viejo. Era una joya de museo antes de entrar a la línea de ensamblaje. Frente a esta realidad irrefutable, la Fuerza Aérea Argentina se encontró en una encrucijada estratégica aterradora. Sus escuadrones estaban compuestos por viejos aviones a hélice de la Segunda Guerra Mundial y los ya obsoletos jets Gloster Meteor, que se caían a pedazos por la falta de mantenimiento. Los países vecinos comenzaban a modernizar sus fuerzas armadas, y Argentina, la nación que se había jactado de ser una superpotencia industrial, de repente se descubría vulnerable, sin una flota de combate operativa y con sus arcas estatales completamente vacías. Fue en este clima de urgencia operativa y desesperación financiera que la sombra de los Estados Unidos se proyectó sobre las sierras cordobesas. Tras la finalización de la Guerra de Corea, el gobierno estadounidense se encontró con un excedente masivo de material bélico. Sus famosos cazas North American F-86 Sabre, los mismos que habían librado batallas épicas contra los MiG-15 soviéticos en el callejón de los MiG, estaban siendo retirados de la primera línea para dar paso a la nueva generación de cazas supersónicos. Washington vio una oportunidad dorada de oro para consolidar su hegemonía en el Cono Sur, alineando a las Fuerzas Armadas Sudamericanas bajo su órbita en plena Guerra Fría. La oferta que llegó a los escritorios del Ministerio de Defensa en Buenos Aires era, desde el punto de vista del pragmatismo contable, absolutamente irrefutable. Estados Unidos ofrecía venderle a la Argentina un lote de cazas F-86F, Sabre de segunda mano, a precios irrisorios, financiados con créditos blandos y con entrega casi inmediata.
Además, incluían el entrenamiento de los pilotos y un paquete completo de repuestos y manuales de mantenimiento. Para los altos mandos militares argentinos, la decisión era aritmética pura. Terminar el desarrollo del Pulqui segunda requeriría millones de dólares que el país no tenía, años de rediseño que las Fuerzas Armadas no podían esperar, y la resurrección de una industria metalúrgica que había sido desmantelada por las purgas políticas. Comprar el Sabre, en cambio, significaba tener una flota probada en combate, lista para volar la semana siguiente, por una fracción del costo. La trampa del subdesarrollo se había cerrado de golpe. Siempre es más barato, rápido y seguro comprar la tecnología vieja del imperio que arriesgarse a fabricar el futuro propio. En 1960, la lápida cayó definitivamente sobre el mayor sueño industrial de la historia argentina. Mediante un frío decreto burocrático, sin homenajes, sin discursos y casi con vergüenza, el proyecto del CASA IAE 33 Pulqui Segunda fue cancelado oficialmente. El Estado argentino admitía su fracaso sistémico. Ese mismo año, el cielo de Buenos Aires y Córdoba volvió a llenarse del rugido de las turbinas, pero esta vez, el sonido no provenía de máquinas concebidas en mesas de diseño locales. El 26 de septiembre de 1960, arribó al país el primer lote de los 28 aviones F-86 Sabre comprados a los Estados Unidos. La escena de su llegada a las bases argentinas fue de una ironía brutal y desgarradora. Los pilotos militares argentinos posaban sonrientes frente a las flamantes máquinas de aluminio, pulido con la escarapela nacional pintada sobre el fuselaje extranjero. Eran cazas excelentes, de eso no había duda, pero su presencia certificaba la derrota intelectual de toda una nación. Mientras los sabres norteamericanos carreteaban orgullosos por las pistas, a pocos kilómetros de allí, en la penumbra de los hangares de la fábrica militar de aviones, ahora rebautizada como DINFIA, los restos del proyecto Pulqui II eran empujados hacia los rincones más oscuros para juntar polvo. Los operarios que alguna vez soñaron con construir 1000 casas a reacción para dominar los cielos, ahora recibían una directiva humillante que cambiaría la matriz de su trabajo para siempre. La fábrica, que apenas 10 años antes había contratado a los mejores cerebros de Europa para competir de igual a igual con las superpotencias, fue degradada oficialmente de su estatus de polo de innovación tecnológica. Las líneas de ensamblaje de alta complejidad fueron desmanteladas. La orden de Buenos Aires fue clara. La fábrica de Córdoba ya no diseñaría el futuro. A partir de ese momento, su función principal sería convertirse en un enorme taller mecánico de mantenimiento para reparar los repuestos de los aviones comprados a Estados Unidos. El impacto psicológico sobre el ecosistema industrial fue devastador. Ser rebajados de creadores a simples reparadores destruyó la moral de miles de técnicos y obreros especializados. Muchos matriceros de ultraprecisión terminaron renunciando, mudándose al sector privado para fabricar autopartes o piezas de electrodomésticos, llevándose a la tumba años de capacitación aeroespacial. El talento argentino fue desperdiciado de la manera más dolorosa posible, por decreto. La invasión del Sabre no fue un acto de malicia de una potencia extranjera. Fue el resultado lógico de una serie de decisiones autodestructivas tomadas en casa. La inestabilidad política crónica, la miopía económica y la incapacidad de sostener políticas de Estado a largo plazo habían pavimentado el camino para esta rendición tecnológica. Argentina había elegido el alivio a corto plazo en lugar del desarrollo a largo plazo. Al comprar los sabres usados, las Fuerzas Armadas solucionaron su problema de defensa por unos 10 años. Pero al cancelar el Pulqui y desmantelar el ecosistema de diseño de Córdoba, el país se amputó las alas de manera irreversible. Jamás volvería a intentar un proyecto de vanguardia de semejante magnitud. La soberanía, aquel concepto que tanto habían gritado los políticos en los balcones, había sido finalmente vendida al peso, a precio de chatarra importada. Si uno camina hoy por los pasillos silenciosos del Museo Nacional de Aeronáutica, ubicado en la base de Morón, provincia de Buenos Aires, inevitablemente se encontrará frente a frente con un fantasma de duraluminio. Allí descansa, inmovilizado bajo las frías luces artificiales, el quinto y último prototipo del IAE,
33 Pulqui segundo. Su característica, pintura roja en forma de flecha sobre el fuselaje plateado, sigue pareciendo veloz, agresiva, incluso desafiante. Pero ya no hay turbinas rugiendo a su alrededor, ni pilotos de prueba ajustándose el casco, ni multitudes eufóricas mirando al cielo. El coloso de metal está mudo. Hoy es apenas una pieza de exhibición, una rareza histórica que los visitantes observan con una mezcla de fascinación genuina y una profunda, pesada melancolía. Para el ojo inexperto, es solo un avión antiguo bien conservado. Pero para quienes logran comprender la magnitud de los eventos ocurridos en las sierras de Córdoba durante la vertiginosa década de 1950, este artefacto es muchísimo más que metal remachado. El Pulqui Segunda es el monumento físico definitivo al país que pudo ser. Es la cicatriz visible de una ambición nacional desmesurada que terminó estrellándose trágicamente contra el muro implacable de nuestra propia realidad. ¿Cuál es entonces la lección final que nos deja la tumba del proyecto aeroespacial argentino? La respuesta no se encuentra escondida en los manuales de aerodinámica, sino en la sociología y en la cruda historia económica. El colapso del Pulqui nos arroja a la cara una verdad ineludible. La verdadera soberanía nacional no se decreta mágicamente desde el balcón de la Casa Rosada, ni se compra importando motores ingleses con las reservas de oro del Banco Central. La independencia tecnológica es, por naturaleza, un proceso desgastante, lineal, inmensamente costoso y que exige un esfuerzo intergeneracional continuo. Argentina cometió el error imperdonable de intentar engañar a la historia. Guiada por la urgencia de la propaganda política, la nación quiso saltarse la etapa fundamental, gris y aburrida, de consolidar una industria pesada de base. Ignoramos la necesidad de tener acerías avanzadas, plantas de fundición de aluminio y una red de proveedores de ultraprecisión, para intentar coronarnos directamente en la cima absoluta de la era del jet. Fue un acto de soberbia monumental. Quisimos construir el ático lujoso y vidriado de un rascacielos sin haber cavado jamás los cimientos. Cuando la economía nacional tembló, toda la estructura se vino abajo por su propio peso. Y luego, actuó el veneno más letal de todos, una toxina que parece correr crónicamente por las venas de la historia argentina. La política partidaria devorando y destruyendo a la ciencia. El Pulqui Segunda demostró en la pista que podía sobrevivir a la inestabilidad aerodinámica de su diseño, pero jamás iba a poder sobrevivir a la inestabilidad crónica de su propio país. Cuando la Revolución Libertadora de 1955 tomó el poder, prefirió desmantelar un ecosistema científico brillante simplemente porque llevaba la firma simbólica de su enemigo político. En ese acto de ceguera institucional, no castigaron a un gobierno depuesto, castigaron al futuro entero de la República. La demostración más dolorosa de este fracaso no ocurrió en territorio nacional, sino a 14.000 kilómetros de distancia. Mientras los hangares de Córdoba eran reducidos a simples talleres de reparación para los aviones Sabre usados que ahora comprábamos, Kurt Tank y su equipo de exiliados hacían historia en la India. El mismo grupo de genios que fue expulsado por la intolerancia política argentina logró desarrollar el HAL HF-24 Marut para la Fuerza Aérea India. Ese avión, hijo directo de los cálculos nacidos y frustrados en Córdoba, entró en producción, sirvió con orgullo durante décadas y entró en combate real defendiendo a una nación que sí tuvo la madurez cívica de sostener un proyecto a largo plazo. El verdadero legado de la tragedia del Pulqui no es la cancelación de una máquina revolucionaria. El costo incalculable se mide en el capital humano que masacramos, las mentes que dejamos ir. Los técnicos cordobeses, portadores de un conocimiento de vanguardia a nivel mundial, que terminaron sus días fabricando repuestos menores o arreglando motores civiles, porque su propio Estado les dijo que ya no servían para pensar en grande. Una generación entera de talento técnico decapitada por decreto oficial. Hoy cuando nos paramos frente a ese fuselaje inmóvil en el museo, el reflejo en el metal pulido nos devuelve una imagen incómoda, casi acusatoria. El silencio del Pulqui según nos obliga a mirarnos al espejo como sociedad y hacernos una pregunta que todavía duele.
¿Cuántas veces más vamos a repetir la misma historia? ¿Cuántas veces más vamos a invertir nuestra sangre, nuestro dinero y nuestro intelecto en construir alas gigantescas, para luego, justo un segundo antes de empezar a volar, decidir cortárnoslas nosotros mismos? La historia del Pulqui segundo nos enfrenta a una verdad que, incluso décadas después, sigue siendo incómoda y difícil de tragar. No fracasamos por falta de talento. No fracasamos porque la física fuera insuperable, ni porque los operarios argentinos carecieran de la habilidad y el ingenio para moldear el metal. Fracasamos porque, como sociedad, permitimos que la urgencia de la política a corto plazo devorara por completo a la planificación a largo plazo. El colapso de este gigantesco ecosistema aeroespacial en las sierras de Córdoba es el retrato perfecto de un mal sistémico. La creencia arrogante de que se puede construir el techo de una superpotencia industrial sin tomarse el tiempo, gris y silencioso, de fraguar primero los cimientos metalúrgicos y económicos. Cuando los fondos estatales se agotaron y la ideología partidaria se antepuso al rigor científico tras el golpe de 1955, no solo perdimos un avión a reacción de vanguardia, perdimos algo muchísimo más valioso e irrecuperable. Perdimos a una generación entera de mentes brillantes, de técnicos hiperespecializados y de soñadores que tuvieron que guardar sus herramientas en cajones oxidados o exiliarse para ver triunfar sus ideas en otras latitudes. Mirar hoy al Pulqui en un museo es mirar el fantasma de una grandeza interrumpida. Nos enseña de la manera más cruda posible que la verdadera soberanía no se grita en los discursos desde un balcón. Se sostiene en el tiempo con políticas de Estado inquebrantables, respetando a la ciencia independientemente de quién ocupe el sillón presidencial. Es una lección histórica que se pagó con fortunas incalculables del Banco Central, con lágrimas de frustración en los hangares y, trágicamente, con sangre en la pista. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Argentina perdió definitivamente el tren de la alta tecnología industrial en aquella época? ¿O existe hoy el talento y la capacidad para volver a encarar un proyecto de soberanía con semejante ambición? Déjenme su respuesta en los comentarios. Los leo a todos. Si este recorrido por las luces y sombras de nuestra historia industrial te resultó valioso, te invito a suscribirte al canal y activar la campana. Cada semana desenterramos los expedientes de aquellos imperios y fábricas que alguna vez tocaron el cielo para entender exactamente por qué terminaron estrellándose contra el suelo. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo documental.